Buenas, mi nombre es Yonaike Villarruel y le vengo a presentar con mi compañero Leonardo Colmenares la cadena de valor venezolana que vendría siendo la exploración petrolera. Ajá. Primero y principal, yo le quería hacer un breve resumen de qué es el petróleo y cómo más o menos se formó. El petróleo se formó a mediados del Mesozoico, básicamente en la época de los dinosaurios. En lo que fue todos los sedimentos, los restos orgánicos se fueron almacenando, vamos a decirlo así, en algunos lados en zonas fluviales, se fue generando a través de lo que fueron los sedimentos y al pasar del tiempo se fueron acumulando por capas y a través del proceso de presión, de temperatura y presión, se fue cocinando la cocina geológica y llegó hasta la formación del petróleo y se quedó almacenada en el subsuelo, lo que he llamado roca madre. Otro tema a aclarar que es importante para saber la exploración petrolera, saber que es una trampa. La trampa está conformada básicamente de lo que es una roca, la roca madre donde está almacenada el petróleo en poro, la roca permeable y la roca sello. Sin la roca sello se formaría lo que vendría siendo un lago de asfalto, como por ejemplo el lago de Guanoco. Al no haber roca sello, el hidrocarburo por la presión sube hacia arriba y queda almacenado como un lago. En el ámbito de exploración petrolera, el estudio más utilizado vendría siendo el estudio sísmico, que consiste en mandar ondas a través de un explosivo o a través de un camión, como pueden apreciar aquí, que es un vibrador. Y después hay geófono, un geófono, que es lo que intercepta la señal y después los datos los procesa una computadora. También lo que es el estudio sísmico, o más que todo el estudio en el ámbito de exploración en tierra, también se utiliza el modelo estratigráfico, el modelo estructural, el modelo sedimentológico, que también consiste básicamente en lo que es saber la permeabilidad, de qué tipo de roca está el hidrocarburo, o si hay hidrocarburo, o saber si hay más gas o más agua que hidrocarburo. Algo fundamental en el ámbito de la exploración, que es sumamente fundamental, es el pozo exploratorio, que es para determinar si ese yacimiento está apto, si la roca madre tiene lo requerido para ser perforado y para hacer un pozo productor. También algo muy importante que le vengo a comentar, que son los impactos ambientales. Eso es sumamente importante porque como nosotros somos un país petrolero, también tenemos la necesidad de mantener la tierra porque al ser nuestro estado, uno no puede agarrar, perforar y dejar eso así como está. Pues es sumamente importante cuidar el medio ambiente, porque también hay organizaciones que están a favor del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, lo que vendría siendo la ley orgánica de la diversidad biológica, que ahí también hay reglamentos que hablan sobre ese tema. El impacto ambiental de lo que es el estudio sísmico. En la zona puede haber alteración del suelo temporal, porque a uno hace un estudio sísmico, uno tiene que hacer carretera para poder pasar esa maquinaria. También uno, dependiendo si es explosivo, uno tiene que perforar el suelo y eso provoca un daño. Lo que es un pozo exploratorio, dependiendo, también se genera ese daño, pero ¿qué pasa? Si hay una cuestión de fluido, que hay un derrame fluido de lodo, es más catastrófico porque el fluido de lodo contiene barro, agua y también podría contener aceite. Y eso es algo que afecta el paisaje y también el terreno. Lo dejo con mi compañero. Estos son los puntos que le tocaban a nuestro compañero Elías Ruiz. Yo se lo voy a leer porque de verdad que no me hace este punto acá. Esta es la exploración costa afuera. ¿En qué consiste? Se realizan perforaciones y estudios sísmicos en el mar para detectar la presencia de petróleo bajo el lecho marino, usando hidrófonos para captar ondas sonoras. En parte de mis puntos son decir los impactos ambientales de cada punto. Lo que pasa en los impactos ambientales por la exploración costa afuera, contaminación acústica que afecta a la fauna marina, riesgos de derrames y contaminación en el agua, alteración de ecosistemas marinos y actividades pesqueras
e impacto visual de plataformas y equipos en el mar. ¿A qué quiero llegar con esto? Las vibraciones que envían para buscarlas bajo el subsuelo, esto más que todo afecta a los animales en el mar que se guían por las vibraciones, por las ondas. Esto los aturde y hacen que se desorienten y por lo menos llegan a perderse, de que deben estar en una zona, llegan a otra en la que no deberían estar. También más que todo la alteración que hay bajo el suelo. Cuando ya es la actividad petrolera que nos estamos encargando de sacar el petróleo, si hay algún movimiento o algo, se empiezan a mover el lecho marino, que puede soltar distintas cosas que afectan también a los peces, a los animales del mar. Evaluación de yacimiento. ¿En qué consiste? El análisis técnico y económico para determinar si el yacimiento es viable. Su impacto ambiental de la zona es la alteración temporal del suelo y vegetación por equipos y accesos, uso de agua y posibles contaminaciones por lados de perforación, ruido y perturbación de la fauna cercana durante las pruebas, y la creación de infraestructura temporal que modifique el paisaje. ¿Qué pasó con esto? Que cuando por lo menos se busca en la zona para un yacimiento, se tiene que talar, se tiene que podar, se tiene que hacer mucho movimiento y básicamente la tala de la zona. En el momento de llevar los equipos, eso genera un ruido. ¿Qué pasa con esto? Que movemos molestamos a la fauna, por lo menos donde puedan tener sus nidos, donde normalmente llegan a dormir, molestamos su hábitat. Esto causa que podamos causar irregularidades en su ciclo de reproducción y en donde también son ambientes donde se pueden alimentar. También conlleva de que cuando ya está el uso de agua y posibles contaminaciones, es cuando la perforación, el hecho de ensuciar el ambiente, de que si hay un derrame o algo por el estilo, eso obviamente es tóxico para los animales. Entonces, por lo mismo hay que encargarse de limpiar eso. Bueno, y los impactos que se los he estado nombrando, pero ya por la del petrolífero iónico, por las vibraciones, del telónico por las vibraciones, la faja petrolífera, la deforestación, que es lo mismo que acabo de comentar sobre la tala de árboles, y el lago de Maracaibo, que las alteraciones del ecosistema en la lacustre durante las exploraciones. O sea, que se dice que en el lago de Maracaibo, en el fondo marítimo, si hay mucho movimiento, se pueden levantar en sus sedimentos. Se me olvidó la palabra, pero era algo los tóxicos que afecta por lo menos a los peces. ¿Y qué pasa en esa zona? Que hay pesca. Y eso ya afecta el negocio de los pescadores, porque no van a vender un pescado que esté incontaminado. Entonces esa es la afectación que llega a haber. Por la parte de protocolos en leyes, está la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, que exige la protección ambiental en la exploración, el Decreto de Evaluación Ambiental, que obliga a realizar estudios de impacto ambiental, o EIA. La Ley Orgánica del Ambiente establece normas para prevenir y mitigar daños ecológicos, y la Ley Penal de Ambiente sanciona y obliga a reparar daños ambientales. ¿A qué se refieren estas leyes? Que por lo menos la empresa en sí, antes de empezar las actividades con el yacimiento o empezar a buscar, tiene que entregar un papel o un documento que especifique las cosas que van a hacer, que se van a encargar de hacer y en qué se hacen responsables. Por lo mismo de prevenir y mitigar los daños. De que si en el momento llega a haber algún derrame o ensuciar, no pueden dejar eso así, sino van a pagar con la ley. Sea hay que ser responsable o con dinero. Por eso mismo tienen que avisar, notificar de que hubo algún daño. Si no, ellos mismos se tienen que encargar de limpiarlo para no dejar ese desastre. Y bueno, con esto concluyo. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, profesora? ¿Tiene alguna duda? ¿Una acotación?